Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Vacíos del Poder. Estamos en vivo desde Medellín, Colombia. Por acá que les habla Luis Alejandro Gadea y en cuestión de segundos, Betania García se va a unir desde Caracas, Venezuela. En esta ocasión hemos decidido conversar acerca de la realización de este proceso de elección primaria que tiene por intención desarrollar este año la plataforma unitaria. La fecha ya ha sido definida y finalmente será el próximo 22 de octubre de este año y allí debería resultar electo un candidato o A todos. candidata. Sí, adelante. Bueno, el ¿Sí? tema de hoy, como ya estaba comentando mi compañero Luis, vamos a hablar sobre las primarias en Venezuela y hoy vamos a estar el ganador juvenil de Primero Justicia, Luis Palacios Herrera, disculpen. Bueno, principalmente quisimos tocar el tema porque el día de ayer la Comisión Nacional de Primarias, que fue electa el año pasado, fue designada el año pasado, anunció que para el 22 de octubre de este año se harán estas elecciones opositoras. Sin embargo, incluso ellos ya sacaron su cronograma y todo, cómo van a hacer todos estos meses previos a las primarias, valga la redundancia. Sin embargo, quisimos aquí hablar con otra persona, un invitado en especial, porque hay muchas dudas, porque quedan varios meses, pero pueden pasar muchas cosas, tomando en cuenta cómo es la política venezolana en estos momentos. Sí, más con esa advertencia que lanzó Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando, advirtiendo que no va a haber ningún proceso de elección interna de la oposición. ¿Qué crees, Luis, que suceda realmente si no se da estas elecciones? O sea, si realmente viene Diosdado y cumple con sus amenazas de que, mira, no, o sea, voy a adelantar las elecciones lo más que pueda para que ustedes ni siquiera puedan organizarse. Va a terminar pasando el mismo desastre que ya tenemos enfrente. No se ponen de acuerdo la oposición y vamos a terminar muy, muy mal. Perjudicados una vez más los venezolanos. Perfecto. Bueno, aquí está nuestro invitado, Luis Palacios. Bueno, Luis, si quieres enviar la solicitud directamente para hablar a Vacío del Poder, que es donde estamos de anfitrión, para poder conversar sobre este tema que muchos pueden estar cansados porque son otros comicios. Sin embargo, es algo que siempre debe estar con nosotros. Creo que es parte del venezolano, como se dice, que siempre estamos activos con los que son elecciones, con el voto. Y bueno, que a lo que nos representa a nosotros son todas las votaciones y el sentido de la democracia. Ok, Luis Luis, veo Palacio que ya eres ya está hablante. con nosotros. Hola. Sí, ya está habilitado. Bueno, estoy viendo que su micrófono está apagado, pero mientras tanto vamos a recordar que el día de ayer, tan pronto como se conoció con precisión la fecha para la realización de las primarias, hubo varios pronunciamientos políticos. Hoy continuaron los pronunciamientos. Se produjo una carta desde los opositores ubicados en el exilio y señalan que las primarias son una esperanza como una herramienta para la libertad. Yo no sé si Luis, que ya está listo, comparte esta visión acerca de las eventuales primarias. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos, gracias por el espacio. Bueno, yo creo que lo que se vio el día de ayer en la comunicación de la comisión hacia las primarias, yo tuve la oportunidad de estar allí, creo que generó un ambiente que necesitaba el país. Yo lo mencionaba en mis redes sociales. Se le dio respuesta, un poco de respuesta de parte de la oposición a la ciudadanía. Durante estos últimos meses se ha visto mucha discordia dentro de la oposición y que el día de ayer se generara un espacio que indudablemente nos va a permitir reconectar nuevamente con el mecanismo, la estructura de oposición, pero seguidamente con la sociedad. Creo que genera una muy buena comunicación, puede ser un espacio para nosotros avanzar de manera positiva, pero también depende mucho de la voluntad y la madurez de los dirigentes políticos a nivel nacional para este proceso y el próximo, que es el más importante, que es en el 2024, de frente a Nicolás Maduro. Ok, Luis, tomando esto en cuenta lo que acabas de mencionar, hoy perdóneme, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, dijo que pase lo que pase, si viene lo que está comentando mi otro colega, viene dejado con sus amenazas, también está la división política, la división opositora. ¿Creen que realmente ocurra
unas primarias autogestionadas, que él lo que estaba explicando en su momento era que puede pasar todos estos obstáculos y ellos mismos van a tener que tomar las cosas entre sus manos, el asunto entre sus manos y hacer estas primarias a como de lugar. Ok, si me puedes repetir, es que se escuchó entrecortados, escuché autogestión, pero anteriormente, o sea, desde adelante de autogestión escuché, pero anteriormente no logré escuchar. Ok, no te preocupes. Lo que estaba preguntando era que en el caso de que venga como, que sea mi colega, venga el régimen de Maduro y ya obstaculice y adelante las primarias, perdón, adelante las elecciones de 2024, Ajá. ¿ustedes tienen como una alternativa o tienen una forma y considera más bien que sea necesaria hacer estas primarias autogestionadas? Es decir, tomar el control en sus manos y llevar a cabo estas elecciones opositoras. Sí, o sea, yo creo que indudablemente las primarias tienen que darse, sobre todo por el campo de aspirantes que hay, que el día de mañana muy difícil puede hacerse a través de un consenso. Yo creo que tiene que verse, evaluarse. Yo creo que la comisión adicional a esto ha tenido contemplado eso bajo las declaraciones de Casel y de cada uno de los miembros que hacen vida en esta comisión. Es un escenario de evaluar, pero ya la fecha está. El escenario negativo de que se adelanten las fechas presidenciales a nivel nacional propiamente, enfrentando a Nicolás Maduro, ya creo que tocaría tanto de la comisión como de los distintos partidos que han mostrado la intención de participar en este proceso, de generar un mecanismo real. La verdad es que es una respuesta que no te puedo dar con certeza, porque si bien yo represento una organización a través de la juvenil, que es Primero Justicia, creo que es una instancia de la cual quienes están de frente y de manera directa en estos espacios son los que deberían de tomar una posición y por supuesto nosotros como juventud tener también una visión ante este escenario. Ok, perfecto, Luis. Luis, en estos momentos, ¿qué rutas estaría tomando, ya como lo acabas de mencionar, la dirigencia juvenil para este camino electoral? Bueno, creo que se pudo ver el pasado 12 de febrero y también el pasado martes, donde generamos una convocatoria que si bien fue cercano y fue propiciado por la fecha del 12 de febrero, Día de la Juventud, es una visión que tenemos todos los jóvenes de partidos políticos, conversando con el movimiento estudiantil de igual manera y organizaciones no gubernamentales donde los jóvenes hacen vida, que el tema del registro electoral, si bien que no va para las primarias, aparentemente el escenario de trabajar o no con el CNE, pero sí a futuro, estar en unas elecciones de la mano del CNE, hay que generar los espacios necesarios para que el registro electoral vuelva a ser de interés para los jóvenes. Porque no es suficiente con solicitar, que ya lo hemos hecho, el registro electoral en todas las zonas, porque hasta el momento hay solamente 24 puntos de registro que son las sedes centrales de los estados, sino que también incentivar a los jóvenes. Entonces el mecanismo de nosotros es poder promover a que existan estos puntos, pero adicional a esto que los jóvenes entiendan el interés, el incentivo de por qué tenemos que estar registrados. Creo que eso en línea general es nuestro norte. Ahora, para las primarias creo que tenemos que tener un rol de garantes de que el proceso sea lo más limpio y transparente posible, que podamos generar incentivos, pero la verdad es que el reto que tiene la juventud ahorita... ¿Me escuchó? Sí, sí, te estamos escuchando. Ok. Ya que ahorita el reto más grande que tenemos nosotros es poder conectar con nuestra propia juventud. Porque a pesar de ser jóvenes, cuando un partido político tenemos una visión que quizás comienza bajo intereses de organización propia, no bajo los intereses de la juventud. Y esto es una autocrítica, por supuesto, que me hago y que nos hacemos los jóvenes, por ejemplo, de Primero Justicia, y el trabajo que estamos haciendo. No solamente, repito, llamado al registro electoral, a que se incentiven los jóvenes, sino a ver cómo nosotros buscamos esa fórmula de conexión y que entendamos que estar en los espacios públicos de manera activa es garante para nuestro futuro. Estoy teniendo una falla con la conexión. No sé si me logran escuchar ahora bien. Yo sí. Perfecto. Perfecto, Luis. Les quería consultar
¿Cómo van a hacer para organizar a la diáspora venezolana que es tan amplia y con la cual aparentemente no hay ningún tipo de coordinación, al menos hasta este momento? Recientemente escuchamos a María Corina Machado hacer un llamado a través de las redes sociales a que la ciudadanía en el exterior se organizara a participar. Pero no hay un partido político que esté trabajando en organizar a la diáspora. Desde Primero Justicia, ¿tienen alguna iniciativa, alguna propuesta en ese sentido? Este es un tema que muchas personas se están preguntando tras el anuncio de las primarias. Sí. Debido a que se destacaron dos cosas. Uno, que como estaba hablando en coordinador de primero, en juvenil de Primera Justicia, lo primero era que se va a hacer un nuevo consejo técnico de asesoramiento electoral para tomar en cuenta lo que son este tema del registro electoral, o sea, la actualización de las personas que están actualmente y que, bueno, obviamente los jóvenes que ya, vamos a decir, que ya son mayores de edad, muchos no están registrados. Creo que el último registro fue en 2015, 2018, que fueron en ese entonces lo que se pudo llamar elecciones presidenciales. Y el otro tema son el tema de los votos en el exterior, algo que es como esa disyuntiva, porque son más de 7 millones de venezolanos que están afuera. Correcto. Son 7 millones de votos que hay que tomar en cuenta. Y nos tocó ayer con el tema del cronograma de las primarias y hemos visto que muchos dirigentes, muchas personas han mencionado que es un tema que sí lo quieren resaltar, sí lo quieren destacar, pero han habido como una acción para que se dé esa gestión de votos en el exterior. Luis, veo que estás hablando pero no te escucho. Ajá, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. No, o sea, bueno, logré escuchar un poco el tema de los venezolanos en el exterior. Mira, yo creo que es un tema álgido, pero es un tema del cual nosotros no podemos desistir. Es decir, tiene que existir la exigencia y buscar las opciones posibles para que no solamente puedan participar en las primarias, que es de suma importancia y que es un mecanismo que nosotros podemos generar con el mayor esfuerzo posible, sino también visualizar que en el 2024 puedan participar. Se tiene que hacer un trabajo y una visión y una estructura para los dos escenarios, porque de lo contrario podríamos jugar en contra. Y yo creo que además algo que la oposición, en la cual me encuentro y participo, hemos jugado un poco con las expectativas, ¿no? Y hay que ser realistas. De nada sirve si nosotros evaluamos un escenario de confort para las primarias si en el escenario contra Maduro no tenemos claridad. Entonces, trabajar a que los venezolanos en el extranjero, los más de 7 millones de venezolanos, puedan participar en las primarias, pero a su vez generar el mecanismo de presión para que se les habilite los puntos y puedan ellos actualizar y registrarse. Porque si no, estaríamos jugando en un área de confort para las primarias, pero un área disuelta o de poca realidad tangible para su participación en un escenario contra Maduro, porque al final los enemigos no están en las primarias. Y si hay algunos que pudiéramos considerar poco cercanos, ok, válido, pero el enemigo está en el 2024, que es con Nicolás Maduro. Y hay que buscar y visualizar, y es por eso que nosotros a través de la juventud de Primero Justicia hemos trabajado en el escenario del registro electoral, porque el día de mañana, pase lo que pase con las primarias, nuestro norte tiene que ser contra Nicolás Maduro. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Luis. No sé si, bueno, mi colega tiene ahorita unos temitas. Claro, el tema de los votos del exterior es como lo que yo estaba mencionando al inicio de todo el podcast, es que al venezolano se le conoce por los votos. O sea, nosotros estamos enfatizados en los votos. Entonces, sería muy lamentable que no se tome eso en cuenta. Entonces, conchale, además de todo ese tema de esos votos, está la parte de que hay que actualizar las residencias,
y es que no los dejan, porque si no me acuerdo quién fue, alguien que sí mencionó en unas entrevistas recientemente, es un opositor, que decía como que si hay que hablar con las embajadas, se habla, si hay que hablar con los puntos de refugio, se hace. El tema es cuánta disponibilidad se tiene de aquí a octubre, que son las primarias, para que realmente se realice esto, se dé a conocer. Sí, o sea, yo creo que también es un tema de voluntad, Ok. no tanto para las primarias. Ojo, yo creo que las primarias debe ser una exigencia de todos los venezolanos aquí y afuera del país de que se les permita el voto. Yo creo que eso no puede ser tan cuesta arriba como a veces se ha buscado de mencionar. Yo creo que el escenario pasa mucho con el 2024, o la visión del 2024. La falta de disponibilidad, la falta de garantizar los espacios o los puntos de registro es donde nosotros nos tenemos que ocupar. Pero para la comisión de primarias, bueno, ayer se generó una comunicación que si bien generó más claridad que dudas, debo decirlo, o sea, hubo una visión amplia sobre las primarias, por supuesto quedó esto al pendiente. Y además, punto a favor de la comisión, pudiese decirlo, es que ellos estas últimas semanas han tenido, y meses, han tenido la disponibilidad de reunirse con todas las organizaciones que así lo han querido para evaluar mecanismos, para evaluar sugerencias. Y yo creo que las próximas reuniones que puedan ellos tener y los próximos encuentros que se tengan con los miembros de esta comisión, sin duda alguna hay que hablar de ese Estado 25 como en Primera Justicia lo mencionamos, que son los venezolanos en el extranjero, que deben de tener la misma participación, vuelvo y repito, no solamente en las primarias, porque las primarias es un espacio que estamos construyendo dentro de la oposición, sino también un espacio y una estrategia que permita que ellos puedan participar en el 2024. Nosotros no nos podemos quedar mirándonos el ombligo, que pueden ser las primarias, sino mirar un poco más allá. En las primarias, con la voluntad y con un esfuerzo mayor, se pueda generar el mecanismo que participe. De eso creo que no hay duda. El mecanismo de poca voluntad que hay con los miembros del CNE es donde tenemos que trabajar, ya sea bajo los escenarios, por supuesto, democráticos desde la oposición que podamos hacer. Bueno, en estos momentos quiero aprovechar y saludar a Javier Cisneros, coordinador nacional de activismo de Mente Joven, que también se encuentra conectado. Luis, mira, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX mejor conocido, rechazó la realización de primarias en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, es decir, con el CNE. E incluso dijeron que es incongruente desarrollar una elección donde existe una dictadura que viola los derechos humanos. Como joven, ¿qué opinas sobre esta posición? Mira, yo estaba en la misma posición de a veces hacer el llamado, porque nuestro dirigente así lo mencionaba, y generaban algún esquema de no participar ante este CNE. Pero también Que evaluando los rechazan las escenarios. primarias directamente con el CNE. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escucho. Ok. Bueno, mencionaba que yo estaba en el escenario donde he estado en desacuerdo en participar en momentos determinados según un proceso de estrategia. Pero la verdad es que en las últimas que no hemos participado, no hemos hecho algo más. No hemos logrado avanzar en algo más. Y por eso es que en el 2021, junto a demás jóvenes, decidí no solamente votar, sino participar de lleno en lo que fue el proceso, por supuesto, entendiendo el escenario político que vivimos. Ahora bien, decir que el ir o no ir a las primarias con el CNE o sin el CNE, yo creo que la comisión tiene que dar una respuesta ante ese escenario y evaluar por qué deberíamos ir o por qué no deberíamos ir. Creo que si están allí es porque tienen esa responsabilidad. Ahora, yo les quiero preguntar a quienes dicen y rechazan que por qué no ir en estas primarias del CNE, ¿qué vamos a hacer en el 2024? Porque el CNE va a convocar a las elecciones donde Maduro va a participar. Ahora, hacemos las primarias, pero no participamos para el 2024. Yo creo que hoy el venezolano está cansado de generar expectativas altas, de generar un sistema imaginario, pero no irnos a la práctica. Hay que ser realista. La realidad que se vivió en el 2021 pudo haber sido mucho mejor de lo que sucedió si nosotros fuéramos tenido la voluntad, en principio, de irnos a primaria en muchos estados para ir en unidad. Pero seguidamente, porque fuimos prácticos y el venezolano hoy pide practicidad porque lastimosamente
los abandonamos, y aquí busco de generalizar, pero la realidad es que muchos de los jóvenes no tenemos esta responsabilidad. Pero ya que me metí en este sistema político, en querer servir al país, la realidad es que la oposición a veces ha generado unas expectativas que no se cumplen. Y decir que no vamos a ir a las primarias sin el CNE, ok, válido, porque estamos creando ese sistema nosotros. Pero ¿qué va a pasar en el 2024? ¿Cómo le traducimos al venezolano que hoy le decimos que no podemos ir a las primarias con el CNE, pero en el 2024 sí vamos a tener que ir? Porque entiendo que hay una propuesta, bueno, de reestructuración cero al CNE. Ajá, ¿cuáles son los pasos para que eso se dé? ¿Y por qué no lo hemos hecho anteriormente? ¿Qué va a ser distinto para el 2024 de cambiar ese CNE si no se ha hecho en los últimos años? O sea, creo que hoy tenemos que ser justos, tenemos que ser realistas y trabajar no con lo que tenemos, sino avanzar con lo que tenemos y generar una estrategia real que pase o que salga del discurso político que se vuelve un poco tóxico en la realidad que hoy tiene el país. No sé si me escuché. Sí, perfecto, Luis, te escuchamos perfecto. Mira, Luis, bueno, debido a esto que lo acabas de mencionar, te queríamos preguntar aparte, ¿qué va a pasar ahora con la elección interna de Primera Justicia? Bueno, nosotros el día anunció lo que es el proceso interno, que me da un poco de risa a veces que la gente genera película afuera del partido. Luis, te escucho un poco entrecortado, si Justicia. puedes repetir, por favor. Ajá, ¿me escucho? ¿Ahora? Sí, ahora sí te escucho. Es que como que se escucha un poco entrecortado. Si puedes repetir, por favor, la respuesta. Bueno, lo que pasa es que voy en vivo porque estoy saliendo de una actividad en una comunidad aquí en el sur. Ok, comprendo. Entonces, bueno, nada, decía que a veces la gente cree que porque uno tenga más de un candidato es que el partido se va a dividir, es que el partido... Y la verdad es que nuestra presidenta, María Beatriz Martínez, el día viernes de la semana pasada generó una comunicación a los medios donde explicaba el mecanismo que va a tener el partido para elegir a nuestro candidato o candidata para las próximas elecciones. Esta semana que ha estado cursando ha sido una semana para que se postulen los aspirantes a la candidatura del partido para las primarias. Hasta los momentos, de manera pública, se ha dado el conocimiento que el dirigente nacional, Carlos Ocarí, ha generado su aspiración o su postulación. Estamos a la espera a que lo que resta de semana, que es el cierre ya de las aspiraciones, para evaluar o bueno, para saber quiénes son finalmente los aspirantes a esta candidatura, y luego de que se dé este escenario, a final de este mes, que ya queda poco, van a haber unas consultas regionales. Es decir, cada comité político regional va a tener un instrumento que va a poder elegir dentro de todos estos candidatos que se postulen quién debería ser. Y a la par se va a hacer una encuesta donde se va a evaluar también el porcentaje de aceptación a nivel país que tienen estos aspirantes. De no lograrse bajo la suma de las encuestas y el comité político regional un porcentaje de evaluación o de aceptación de alguno de estos candidatos, terminaríamos en un comité político nacional donde la tercera parte de estos candidatos que queden, pues sencillamente sería nuestro candidato oficial. Y de no darse ese escenario, es decir, que haya un empate técnico, que lo que hemos podido evaluar y ver es que es muy difícil, pero de no darse un candidato en el Comité Político Nacional, que es la instancia mayor que tiene nuestro partido, iríamos a unas elecciones internas donde todas las bases podrían votar, que si bien están representadas en cada uno de los miembros del Comité Político Regional y Nacional, pues se va a hacer ese escenario último. Sé que es un poco enredado todo lo que acabo de explicar. Quienes no conocen la estructura del partido pueden sentirse perdidos, pero bueno, traté de explicar ahí lo que es la línea de tiempo para elegir, pero la verdad es que hoy nuestros posibles aspirantes, que obviamente uno tiene conocimiento, pero hay que esperar que ellos lo hagan de manera oficial a través de su postulación, ya están reunidos con los estados, ya están en conversaciones, y la verdad es que existe un ambiente positivo dentro de nuestra estructura de recibir a cada uno de sus candidatos o de sus aspirantes con la intención de reforzar partido e ir a las primarias. Entendido, Luis. Escuchamos y bueno, sí, un poco, pero creo que cada partido tiene su esquema y su estrategia. Bueno, y es el único partido que tiene la oportunidad, ¿sí?, de ser este escenario. Creo que cada partido, ojo, y esto sin
sin desanimar o sin reprochar en lo absoluto, pero creo que de todos los partidos lo único que tiene la oportunidad de generar este mecanismo de medición es Primero Justicia, y eso también debe hablarse de manera positiva. En la medida que tengamos partidos que tengan distintos liderazgos, sobre todo en un sistema como el que vivimos, que el día de mañana pueden ir perseguir, secuestrar, inhabilitar, que tengas un partido que puede reforzarse en distintos liderazgos es de suma importancia, y eso hoy es Primero Justicia. Excelente. Miren, aprovecho para informarle a Javier Cisneros, que es el que nos está escuchando también de eventos hoy, que acabamos de habilitarlo para que pueda también participar en este espacio. Javier, sí, creo que también ya te envió la invitación mi colega, entonces por si quieres participar, estamos aquí disponibles. Y queremos también escuchar tu punto de vista sobre esto. Luis, mientras que confirma Javier, ¿tienen un punto de contacto a venezolanos en el exterior para participar con Primero Justicia? Sí, nosotros hace casi ya un mes se formalizó la estructura del Estado 25. El Estado 25 cumple con un presidente en el extranjero, que en este caso es Eduardo Battistini, que se encuentra residenciado en Colombia, y tiene una estructura tal cual o similar, comprendiendo también las realidades de cada país y continente, porque además estamos en varios continentes. Hay una estructura dentro del partido para los miembros en el extranjero, y a través de estas últimas semanas se ha hecho de manera oficial la juramentación de cada estructura de los países. Entonces, digamos, ya el partido ha avanzado muchísimo para la organización de lo que hoy se conoce como diáspora venezolana, que son militantes del partido y que seguimos captando a más jóvenes para que puedan participar en esos, digamos, en el extranjero. Perfecto, Luis. Otra pregunta, creo que lo mencionaste al inicio, pero como estamos cortados de comunicación, ¿cuándo son las próximas fechas a las que tenemos que estar pendientes los venezolanos de las acciones que van a tomar los jóvenes opositores? O sea, es decir, en las calles, los discursos que van a dar, o sea, ¿qué fechas tienen tentativa para nosotros estar pendientes? Mira, yo creo que a nivel de la juventud, lo que sucedió previo al 12 de febrero, que fue iniciar reuniones con los distintos juveniles de partidos y demás, nos permitió volver a reforzar la comunicación que no la teníamos. Y eso debo decirlo de manera negativa, pero positivo al presente, que hoy estamos en comunicación. De hecho, en los próximos días coordinaremos reuniones para ampliar los escenarios o las actividades que tenemos, porque la intención es que a través de las distintas organizaciones políticas podamos generar actividades un poco fuera del renglón político, es decir, espacios deportivos, espacios culturales para la conciencia ciudadana a este proceso que vamos a venir, que es las primarias. Porque lo mejor que pueda pasar en las primarias es que exista un índice importante de jóvenes participando en ellas, porque eso seguidamente nos va a replicar o a multiplicar en el escenario 2024. Entonces, digamos, hay unas actividades que previo a lo que fue el 12 de febrero quedamos en hacerlas, pero sí me gustaría y ser responsable además y respetuoso con el resto de mis compañeros, que una vez se coordinen las fechas pautadas, se haga de manera pública y en conjunto, como así quedamos. Esto de trabajar en unidad requiere cierto tacto, y por eso prefiero esperar a que todos estemos en la sintonía de comunicarlo. Comprendo, perfecto. Luis, otra pregunta que tenemos es, ¿qué va a pasar si el CNE no acepta la solicitud de la juventud de abrir el registro electoral? Mira, lo mismo que hemos venido haciendo, ¿no? Pero bajo otros escenarios o ante otras actividades o formas de hacer las actividades. Yo creo que al final la juventud es un espacio para ser disruptivo. Siempre nos lo dicen o siempre lo decimos, pero yo creo que al final hay que materializarlo. Si nosotros vemos que en el transcurso de estos días, cuando se le envió un comunicado o una propuesta, un plan de la mano de la organización Voto Joven, no tenemos una respuesta, pues bueno, nos volverán a ver en los espacios del CNE exigiendo el tema de los registros electorales, porque esa debe ser una de las principales ocupaciones que tengamos las organizaciones jóvenes de partido. Tiene que existir, es una necesidad
para nuestro proyecto político, no solamente en las primarias, vuelvo y lo repito, sino en los años venideros, que además son años de profundo tema electoral. Es decir, 2024 son las presidenciales y en el 2025 habrá como una especie de mega elecciones porque se encuentran las de la Asamblea Nacional, las regionales, las municipales, los consejos legislativos y los consejos municipales. Bueno, contando esto del voto joven que estás mencionando, ¿conoces algunas estadísticas de cuántos jóvenes están excluidos del derecho al voto? Son 3 millones de jóvenes que no están registrados, que no están registrados en el sistema de, bueno, el CNE, y realmente, y te lo mencionaba al principio, en gran medida es porque no hay mayores puntos de registro, pero también es porque hoy no existe una conciencia ciudadana. Yo recuerdo que cuando yo me pude registrar, yo veía en campaña, o sea, en la televisión, cómo existía constante comunicación del CNE diciendo inscríbete en el registro electoral, ¿qué tal? Y te explicaba todo. Hoy en día tú le preguntas a un joven, y lo hemos venido haciendo a través de la campaña Jóvenes Opinan del Partido Primero Justicia, a través de nuestra juventud, y la verdad es que los jóvenes a veces ni saben qué es un registro electoral, y mucho menos la importancia del registro electoral, porque es que aún así, el día de mañana a ese joven no le interesara votar, ahí también estaría generando un índice si está en el registro. Es decir, tenemos números, nos permitirá el día de mañana tener un número de por qué los jóvenes participan o no participan en un proceso electoral, pero que si el simple hecho de que no están registrados y que no tienen la conciencia para registrarse es de preocupación. Y bueno, es allí donde nosotros tenemos que hacer el llamado, pero el número del cual se trabaja es de 3 millones de jóvenes. Ok, Luis, para finalizar, una última pregunta. ¿Tienes algún mensaje para todos los venezolanos sobre el voto, tomando en cuenta las primarias y todo el tema electoral que viene por estos 2 años? Sí, bueno, yo creo que más que el voto, que es una herramienta, no lo es todo. A veces creemos que cuando hablamos de democracia ya con el voto es suficiente, y sabemos que eso pudiese en momentos determinados manipular, lo hemos vivido. Sino más que todo invito es a la participación ciudadana. Lo que va a ser en las primarias es un espacio de participación, de reencontrarnos, de entendernos y de respetarnos, porque además a veces cuando tenemos diferencia en las distintas organizaciones políticas nos vamos un poco a lo personal, nos vamos un poco a señalar, y la verdad es que esto no puede ser algo personal, esto es política. Tenemos que tener altura política, y eso además, antes de enviarle un mensaje a quienes nos terminen escuchando de la sociedad venezolana, quiero mandárselo a los dirigentes de partidos políticos, de mi partido y de cada partido político. El respeto entre ellos puede ser un reflejo positivo para las primarias, porque en la medida que nosotros se menosprecie, eso genera menos incentivo para la sociedad. Entiendo, todo perfecto. Interesante, de verdad. Luis, bueno, más bien muchísimas gracias por el esfuerzo de haber estado el día, bueno, esta noche con nosotros aquí en Vacío del Poder en medio de la actividad que tenías en la comunidad. Entiendo que casualmente en estos momentos eso es lo más importante, estar con la comunidad para que realmente se dé, o sea, se muestre que todos estamos apoyando por un mismo fin. Es así. No, vale, gracias a ustedes. Me disculpa por lo tarde, por la señal, por la comunicación, pero bueno, agradecido de que me hayan contactado conmigo, y créeme que si está en mis manos también dar más contactos de los jóvenes de otros partidos para que también tengan otra visión, cuenten también con eso, porque creo que ahorita hay que nutrirnos de los jóvenes, de cómo pensamos y sobre todo las cosas, de avanzar en la comunicación. Tenemos mucha censura y hay que buscar alternativas como esta para poder comunicarnos. Totalmente, es así. Por eso también buscamos ahorita esa parte juvenil que teníamos tiempo que no se veían. Realmente siempre están los diputados, está el tema de lo que fue el interinato, de lo que fue, bueno, que sigue siendo la asamblea electa en 2015. Pero esa parte juvenil que no veíamos como en 2014, 2017, está volviendo a surgir. Y eso llama bastante la atención y realmente da como este toque de esperanza que por un lado ya está un poco desaparecido. Así es. Pero bueno, nada, un gusto y feliz noche. No, a ti, y disculpa, bueno, las fallas y cualquier cosa,
estamos a la orden también por este lado. Seguro, vale. Ok, bueno, a todos los que están conectados, más bien muchísimas gracias por compartir el día de nosotros, escuchar, a pesar de todas las fallas que tuvimos, pero lo importante es que al menos se dio el podcast y que era realmente interesante y bastante resaltante debido al anuncio que se dio el día de ayer, como ya lo hemos comunicado. Bueno, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, estoy yo, Betania García, y mi colega Luis Alejandro Gadea desde Medellín, Colombia. Estaremos igual activos. Recuerden que este espacio también lo van a poder escuchar vía YouTube completo. Y recuerden que por nuestra red social de Instagram y TikTok también vamos a estar subiendo contenido y material sobre nuestros podcasts, o mejor dicho, espacios de Twitter. Y bueno, será hasta la próxima. No sé si Luis puede comunicarse, si no, bueno, los esperamos aquí el próximo jueves, 7 de la noche, hora Venezuela, 6 de la tarde, hora Colombia, con otro tema de interés para todos y en tendencia. Buenas noches.